tenemos un tema nuevo, la artrosis. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es el deterioro, el desgaste de una articulación. ¿Qué pasa con las articulaciones? El hueso y la articulación, aunque hacen parte de la misma estructura, son dos estructuras completamente diferentes. El hueso es como una estructura de un árbol con una corteza gruesa y adentro como una estructura como de un estropajo lleno de huequitos. La articulación, que es la parte distal de cada hueso y es la que articula con el otro hueso, tiene una estructura completamente distinta para protección. Ahí está el cartílago articular. ¿Qué es el cartílago? El cartílago es una estructura básicamente formada de colágeno que nos va a evitar el impacto de un hueso contra el otro, va a ser como ese amortiguador en esa zona, y que fuera de eso, asociado con el líquido que se produce en la articulación, va a permitir el movimiento de dicha articulación para que no haya un roce y no duela. ¿Qué es entonces la artrosis? Con el peso, con el deterioro, con los años, con los impactos, con la actividad física en exceso, empieza a haber un choque entre cada uno de esos cartílagos y ese cartílago empieza a fisurarse, empieza a presentar fisuras, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando a mí se me quiebra un vidrio del carro, que se me hace un hueco, pero ese huequito se va creciendo y va dañando todo el vidrio. Igual pasa con el cartílago. El cartílago se va extendiendo, se va fisurando y se va cayendo de la superficie de la articulación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza ese roce, empieza el dolor, empieza a ocasionar molestias y el organismo empieza a reaccionar, empieza a crear otros mecanismos de defensa para evitar el dolor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese hueso que está rozando uno con otro se va a empezar a poner duro para tratar de resistir ese impacto y esa carga que le está dando ese movimiento. Fuera de eso empieza a deformarse a los lados, como para tratar de amoldarse a la nueva forma de la articulación que está pasando. Y fuera de eso me hace unos quistes, básicamente por el impacto que está haciendo, se empiezan a hacer unos quistes en la superficie ósea, y todo eso hace un cuadro de una artrosis, es una deformidad y un desgaste de la articulación a tal punto que ocasiona un dolor insoportable. En las fases iniciales el dolor es tolerable, en las fases finales es un dolor insoportable, y aquí es donde yo siempre también digo hace muchos años decían, ese paciente se quedó tullido en una silla de ruedas y no sabían por qué, y era con seguridad esto, cuadros de artrosis que ocasionaban un dolor tan severo que el paciente no era capaz de caminar para evitar el dolor, entonces más bien se quedaban quietos. Y como la articulación se empieza a deformar, empezamos a perder movimiento. Entonces ahí viene otro de los síntomas de la artrosis, y empieza el dolor, empieza la rigidez, y empieza la cojera, y empezamos a no poder realizar actividades tan sencillas como ponernos los zapatos. Simplemente la articulación perdió su movimiento y ya empezamos a cambiar todas nuestras actitudes para acostumbrarnos a una cadera, a una rodilla o a una articulación que está doliendo. En los periodos iniciales, ¿qué tengo que hacer yo? Tratar de evitar que esto siga. Entonces, por ejemplo, en las articulaciones de miembros inferiores yo les tengo que evitar toda actividad o todo ejercicio de impacto. Entonces no debo correr, no debo jugar fútbol, no debo jugar básquetbol. Todo lo que me ocasione choque de una articulación contra otra va a acelerar ese desgaste y ese daño. Entonces eso es lo que yo tengo que evitar. Fuera de eso, si el dolor es muy intenso, le puedo quitar un poquito de carga y un poquito de apoyo usando medidas externas, un bastón, unas muletas, un caminador. Todo eso le quita la carga a la articulación y le disminuye bastante el dolor. Adicional, si puedo, debo bajar de peso. Si no soy obeso, si soy una persona flaca, debo evitar subir de peso. O sea, mientras más carga le ponga a una articulación, mayor dolor y mayor molestias. Tampoco debo empezar a levantar cosas muy pesadas. La carga del peso del cuerpo mío le afecta, porque no va a afectar una carga externa, entonces tengo que disminuir también esa carga. Y el uso de analgésicos antiinflamatorios para el manejo del dolor. Se recomienda los ejercicios de fortalecimiento alrededor de la articulación para que le den estabilidad a la articulación que está sufriendo y no sea inestable. Al no ser inestable va a evitar haber mucho movimiento y eso va a ayudar a que el dolor sea un poco menor. Pero no debemos hacer una terapia excesiva, porque si tenemos una articulación dañada y le hacemos una terapia excesiva, lo que vamos a hacer es aumentar el dolor. Entonces, en los estadios iniciales esto es lo que tenemos que hacer.
El uso de algunos medicamentos como el colágeno, la glucosamina, realmente no hay estudios médicos que digan que sirven o que disminuyen o que alteran la evolución de la enfermedad. ¿Qué hace? Simplemente se ha visto que son protectores del cartílago articular que pueden hacer un poco más lento el proceso de deterioro, no van a hacer nada diferente. Y en algunos pacientes eso disminuye el dolor, pero no son los medicamentos que el paciente tiene que tomar. Cuando el paciente empieza a alterar calidad de vida y el dolor se empieza a hacer un dolor continuo y un dolor insoportable, ese paciente es un paciente candidato ya para el tratamiento quirúrgico. Hay que reemplazar esa articulación para que no haya dolor, para que el paciente vuelva a tener y a recuperar su calidad de vida. Y ahí lo único que hay que hacer es básicamente reemplazar toda la superficie articular por una prótesis, por un implante que normalmente es compuesto de parte metálica, parte plástica, para que haya ese movimiento y para que soporte el peso, y esto disminuye el dolor. Como todas las cirugías, pueden tener riesgos, pueden tener complicaciones que son normales y que el paciente tiene el derecho a saberlas y puede tener la elección de definir si quiere o no hacerse una cirugía. La cirugía por artrosis es una cirugía que yo soy un convencido que el que tiene la decisión final es el paciente y no el médico. Nunca un médico le debe decir a un paciente: usted tiene una artrosis muy severa, la voy a operar la semana entrante. No, usted tiene un dolor muy severo, cuando usted esté segura se va a operar para disminuir el dolor, pero esto nunca termina siendo una cirugía urgente, a no ser que sea por fractura u otra cosa, que es otro campo completamente diferente. Pero por artrosis normalmente esto es una decisión única y exclusivamente del paciente. Entonces la idea es, primero, cuidemos las articulaciones, evitemos ejercicios de impacto, fortalezcamos las articulaciones, disminuyamos el peso, disminuyamos el impacto de las articulaciones, disminuyamos el esfuerzo, por ejemplo, en articulaciones de los miembros superiores, para que nos duren un poquito más. Y hay un poco de predisposición familiar que puede influir en esto, que esto es un factor que ya no podemos manipular desde el punto de vista médico, pero para que sepamos que esto existe, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo más importante que tenemos en la artrosis.